Bienvenidos amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del MixLR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos de la tertulia, el espacio para compartir. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenos días, ya estamos aquí en otro feliz domingo. ¿Qué día es hoy, oiga? Creo que es 3 de septiembre de 3 de 2023, septiembre. Eso significa, mes patrio. Eso significa, oye, Cristina Ortuño, ¿cuántos paralelismos en la vida? Eso significa que el día de hoy cumplo años de haber venido a vivir a La Paz. Vamos sacando cuentas que son, llegué aquí a los 6 años, tengo 53, cuéntele ahí que tengo 47 años viviendo en La Paz. Un 3 de septiembre de 1976 llegamos a La Paz a instalarnos aquí. Un 6 de septiembre, Cristina, así que mira, ella está cumpliendo 40 años de vivir en La Paz y yo 47 años de vivir en La Paz, pues qué alegría, ¿no, Cristina? Qué placer vivir en esta ciudad. Y bueno, aprovecho ya para presentarla, nuestra asesora de movilidad, que, ay, Dios mío, no sé si vas a comentar los acontecimientos de ayer, de antier, pero tú dale y ya luego platicamos de lo demás. Pues te voy a quedar mal. Muy buenos días a todos y a todas. Estoy muy feliz de estar aquí. Y sí, muchas gracias y muchas felicidades también por nuestro próximo aniversario. Bueno, tu aniversario hoy y mi próximo aniversario a celebrar. Pero les voy a quedar mal porque como yo cuando llueve no salgo porque me da mucho miedo. Entonces, francamente, no sé de qué me estás hablando, pero bueno, en general, de hecho, sí, vengo a platicar del tema porque, ¿qué creen? Anduve muy diva, bien dijiste hace rato, pero, o sea, yo instalada en la rockstar de la movilidad en la ciudad, pues como que soy la única, yo creo, ¿no? Pero no, pues bicicletas también hace ahí el paro. El asunto es que tuve 2 entrevistas y me llamó muchísimo la atención, o sea, una entrevista en radio, me invitaron a un programa de tele, que por cierto les recomiendo mucho porque es de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y hablan de los derechos que uno a veces por no conocerlos, pues no los defiende, ¿no? O no se percata de que alguien les está bailando jarabe tapatío encima. Pero bueno, el asunto es que estuve allí. Lo de la comisión ya estaba programado desde antes, pero me llama muchísimo la atención que a raíz de la lluvia, como que la gente caray, o sea, afecta la movilidad. Y pues es que es obvio, pero además afecta la movilidad principalmente de los carros. A ver, no, me corrijo, no es que afecte la movilidad solo de los carros, pero el embotellamiento es muy notorio. Entonces, y el cómo se deslavan por completo las calles, que dices, bueno, pues este chapopote que pusieron aquí, ¿a poco era soluble el agua? ¿Cómo fue que de repente pues llueve y se va con todo, ¿no? Calles recientemente arregladas que que estrenaron baches, ¿no? Pero bueno, el punto es, y a lo que voy, es que lo que llama muchísimo la atención y por lo que todo el mundo se quiere colgar de una rama de un árbol es que los embotellamientos, los arroyos, no hay pasada, la gente que no acaba de entender que no vale la pena arriesgarse porque deja tú que pierdan su patrimonio, qué terrible, pero pues es que es el riesgo de perder la vida, pues, ¿no? También, y eso sí vi que hubo, al menos un señor que ya se lo andaba llevando un arroyo y se llevó la camioneta. La semana pasada o antes, no sé, que comentábamos de un muchacho que por tantito y no la cuenta porque se quiso atravesar en bici, hágame usted el favor, pero bueno, el tema acá es que eso fue algo que me llamó poderosísimamente la atención, que por primera vez, más allá del embotellamiento, el carro, los arroyos, alguien me dijo, oye, ven a platicarnos de cómo le afecta todo este evento, todo este fenómeno
a la movilidad peatonal, porque pues de repente también vemos en la gente calle pues esperando un camión que igual no va a pasar, esperando transporte público sin nada bajo lo que guarecerse, o sea, y la gente ensopada. Y eso, por un lado, pues me llamó la atención y también me dio gusto porque creo que a fin de cuentas ya empezamos a contar con periodistas un poco más enterados de que esto existe, de que la gente de a pie también es un tema. O sea, qué padre que ya no nada más seamos aquí en la tertulia, sino que en otros medios también digan, oye, ¿y qué pasa con los peatones? Entonces, bueno, pasan un montón de cosas. La gente, supongo, tiene que esperar un montón a que bajen los arroyos y a que se reintegren, no sé, las unidades de transporte público para llegar a sus casas y demás. Pero creo que no está de más, porque además esto es cada año, pero no sobra que recordemos que esa ley de movilidad y seguridad vial que quedó ahí tan debiendo a la ciudadanía, contemplaba también estos temas de infraestructura, porque como ya he dicho en otras ocasiones, la movilidad no es nada más el acto en sí mismo de ir de un lugar a otro, sino que implica un montón de cuestiones legales, técnicas, humanas, digamos, porque también desde un punto de vista ciudadano, pues la ética, ¿no? La ética de por lo menos, ¿cómo te quiero decir? No pasar recio donde hay un charcote y una persona va caminando por la banqueta. Y cosa que a cualquier persona que ha caminado bajo la lluvia, yo creo, le ha sucedido que un carro pase rápido y uno no puede sino pensar que es adrede y te salpique esa agua toda cochina. Y eso también, o sea, eso es ética, pues, y eso está en el ciudadano. Vaya, no todo ha de ser la autoridad y, ay, es que es la culpa del gobierno. Bueno, a ver, sí, administraciones y administraciones, si le buscas tú para atrás, a ver quién construyó eso o quién no construyó. Yo creo que cada que llueve y cada que pasan estas cuestiones, pues la pregunta generalizada es, ¿y por qué no un puente? O sea, ¿por qué tantos vados y no puentes? Porque son más caros. Claro, pero oye, ¿y qué tal si echamos lápiz y nos damos cuenta de que también sale caro estar reconstruyendo carreteras cada año? De repente, y con tanto que se tiene que arreglar y reconstruir, pues ya hubiera salido para el puentecito, aunque fuera ahí de 2 carriles, ¿no? O sea, quiero decir, ese tipo de temas de ver en qué lugares específicamente se interrumpe la circulación de tal manera que la gente queda aislada. Y ojo, cuando digo de la gente que queda aislada, no es la Ortuño que se queda en su casa cómodamente arropando aquí a sus animales para que no se le vuelvan locos, porque yo por eso me quedo en casa. No es que me dé miedo la lluvia a mí, les da miedo a mis perros y se vuelven locos. Por eso casi no salgo, o sea, evito salir para estarme aquí con ellos y ver que no haya una desgracia. El punto es que no me refiero a esta gente que se queda cómodamente en casa y porque así lo decide, sino a la gente que tenía que ir a trabajar y no pudo llegar, la gente que llegara, ojalá que no, pero pasa, que tenga una emergencia médica justo en medio del aguacero y que no hay manera de llegar a una unidad de atención porque no hay por dónde. Entonces, yo quisiera, no sé, tengo así como que mi esperanza puesta pues en que sí la ley se revise, e insisto, porque también lo he dicho, no es que la ley resuelva todo, pero sí brinda herramientas, o sea, la ley que se hizo, no la que se aprobó, pero sí brinda herramientas, mecanismos, eh, pone los puntos sobre las IES de qué le toca hacer a quién en términos institucionales, pero además, cómo lo debe hacer. Ya no basta con que se construya, es que ahora se tiene que construir en el espacio público o tendría que ser así. Bueno, en la Constitución así lo dice y en la ley general. Entonces yo creo que ahí sí habría que hacer estas reformas en su momento, en la ley estatal, porque justamente con esa base, toda obra pública que se haga en el futuro tendría que tomar en consideración a los peatones, a las peatonas. Y de ahí me pasó otro tema que, porque también tiene que ver con leyes, porque también tiene que ver con el Congreso y me tiene muy preocupada este asunto del fideicomiso del transporte público, porque pues una cosa lleva a la otra. Ya el tema de los arroyos y de la gente que no pudo pasar y los que, bueno, eso ya. Y va a seguir sucediendo así mientras no exista una infraestructura vial adecuada y suficiente. Y creo que eso, claro, es un balón que está rebotando en la cancha de los tomadores de decisiones, pero también la ciudadanía debería hacer presión e insistir y no solo recibir al futuro tomador de decisiones, sino estar ahí encima de ellos y exigirles. Y voy a esto.
no sé, en el proceso de la ley de movilidad y seguridad vial hubo un día una invitada en una de las mesas de trabajo que sí, muy de manos en jarras decía, es que ¿por qué no hay más activistas? Porque yo veo aquí tan poquita gente, veo más transportistas que activistas, y efectivamente, activistas éramos 3 o 4 en la mesa y había como 30 y tantos transportistas. Que curiosamente no era una ley de transporte, pero ellos estaban ahí y qué bueno que estuvieron, pues se trabajó y se aprendió mutuamente. El tema es que esta dama hacía ese cuestionamiento y creo que muy válido, ¿por qué no hay más activistas? Y yo le decía en esa ocasión y en otros espacios, pues porque están ocupados llegando a un lugar. Es que eso es lo que pasa, por eso no hay mucho activismo. Para poder ser activista de movilidad, y eso ya lo digo con, digamos, con conocimiento de causa, pues es que tienes que estar desde un lugar privilegiado, con tiempo suficiente y teniendo cómo llegar a los lugares. Y el peatón común y corriente de repente no tiene cómo llegar y lo estamos viendo ahora, ¿no? Con estas circunstancias. Pero porque no tenemos cómo llegar, porque no hay un transporte público suficiente y de calidad, etcétera. Todavía no, y creo que ahorita, no creo, estoy convencida, estamos en un punto de la historia en Baja California Sur en que eso puede cambiar, al menos en el municipio de La Paz puede cambiar, y si cambia en La Paz, se va a ir modificando en el resto del estado seguramente. Entonces, estoy preocupada por lo de este fideicomiso que presenta la alcaldesa, porque ay, no, ahora no más falta que no lo aprueben pues los diputados. Y la ciudadanía merece y necesita un transporte público eficiente y de calidad y suficiente, pues lo estamos viendo. Y es que está concatenado. Mira, miren, yo estuve preguntando, a ver, bueno, ¿y eso qué? Y entonces ya se me explicó así, digamos, extraoficialmente, porque no lo solicité por escrito, pero alguien desde lo técnico me dijo, mira, es tan sencillo como que si existe, si se aprueba ese fideicomiso, habrá recursos para equipamiento, o sea, unidades de transporte de las características que la ciudad requiere, con también la parte del sistema de que los operadores, o sea, los choferes, tengan otro esquema de trabajo, porque también nos quejamos mucho de ellos, nos quejamos, ay, y que si son malmodientos, o que si van viendo el celular, o que si hacen tal o cual parada, o no hacen tal o cual parada, pero esos señores se la pasan 8 horas sentados, sin chance, o sea, es que de verdad son unas condiciones laborales así, yo lo pongo entre comillas porque como trabajador de cualquier empresa, de cualquier institución, tú tienes derechos. Y yo me atrevo así por encimita, sin estar muy empapada en el tema, pero a ojo de buen cubero, a ojo de usuario, la verdad es que sus derechos laborales, pues, o son inexistentes o se los brinca, el sistema se lo brinca olímpicamente. Pues son gente que se la pasa allí y si están enfermos o quieren ir al baño o quieren simplemente levantarse un poquito y darle 3 vueltas a la unidad para desentumir las piernas. Y entonces, de repente, piensa uno, ¿cómo exigirle más y mejor? Como usuario tengo derecho, pero ya ese señor que va ahí tantas horas y en tan malas condiciones, él también tiene calor y él también tiene que ir al baño y quién sabe cuánto se tenga que aguantar, etcétera, ¿no? Entonces, una vez existiendo el fideicomiso, nuevas unidades, obviamente eso tendría que implicar un nuevo modelo de negocios, una nueva manera de trabajar para ellos también. O sea, hay un montón de cosas implicadas, no es nada más soltar dinero y comprar unidades, porque eso ya se ha hecho anteriormente. O sea, y esto es algo que me complace compartir extraoficialmente, porque extraoficialmente me lo dijeron, ya supe quiénes trabajaron en ese proyecto y la verdad es que son gente que sí sabe del asunto, son gente, ellos sí son expertos, me dio mucha risa porque en la semana me dijeron, experta, y yo, ay, espérate, aguanta, es que me rodeo de la gente adecuada, no es que sea experta, pero sé preguntar, sé a quién preguntarle. Y de esas personas a las que les he preguntado y que me han enseñado bastante de lo que sé y quiero compartir, esa gente estuvo involucrada en este proyecto. Entonces, ahora solo falta que lo apruebe el Congreso, porque si no lo aprueba, vamos a seguir teniendo este esquema de transporte público que tenemos que pues está padre, ¿no? Y creo que pues el tema ahorita es coyuntural porque las lluvias, porque no van a acabar, o sea, hasta el mes que entra, ¿no? Todavía hay un poquito, creo que es de mayo a octubre, ¿no? Que dura por ahí así la temporada de huracanes. O sea, todavía podemos tener más lluvias y todavía podemos tener más sucesos como los de esta semana. Pero al margen de eso, aún si no llueve,
pues sí es muy inhumano tener que esperar un camión 45 minutos bajo el rayo del sol o bajo la sombra ahí pichicata de un arbolito que te encontraste, porque, insisto, una cosa lleva a la otra. Con nuevas unidades, con un nuevo esquema de trabajo de los operadores y con orden, o sea, con una reorganización de rutas, de tiempos, etcétera, entonces quizá podríamos hablar, y seguramente podríamos hablar, de paraderos dignos, de paraderos suficientes, de paraderos funcionales. ¿Que cuántos hay en la ciudad? La gente se detiene a esperar su camión en donde puede, básicamente donde ves una sombrita. Y luego corriendo riesgos innecesarios para el transporte y para sí mismo, porque estoy bajo una sombrita de una casa, por ejemplo, y veo que viene el camión y corro hacia la calle a hacer ahí mis señas y no me ve el chofer, ¿no? O sea, o no me alcanza a ver. Son muchas circunstancias que solamente estando allí te das cuenta. Entonces creo que sería lindísimo que estos tomadores de decisiones, particularmente los diputados y diputadas, porque este tema del fideicomiso estará en sus manos aprobarlo, esperemos, o no, esperemos que sí lo aprueben, pero estaría padrísimo que ellos se dieran una vueltecita y no para la foto, o sea, sin avisarle a nadie, pero que si vayan, que hagan sus trayectos cotidianos en transporte público. Probablemente muchos y muchas de ellos los han hecho, pues, pero yo siento que de repente así como que pasa el tiempo, pasan los años, empiezas a adquirir, no sé, cierto poder adquisitivo y ciertas dinámicas que ya pues como que se te va olvidando, ¿no? Lo que es ser peatón. Y bueno, de ahí así rápidamente, porque, ay, el tiempo, la semana pasada, de hecho, nos habíamos quedado, perdón, Ale, perdón, te escucho. Lo que pasa es que yo sí quería preguntar, tú qué sabes preguntar, y yo te pregunto a ti, porque yo tengo cierta reserva justamente por el parque vehicular que hay en nuestra ciudad, por las formas que seguramente tendrán que cambiar, pero yo tengo mucha reserva a, a que haya más camiones o más peceros, ¿me explico? Es decir, pienso yo, tal vez equivocadamente, seguramente la alcaldesa, que además es ingeniera civil, lo sabrá mucho mejor que yo, eh, un sistema mucho más, no sé, tipo Metrobús, tipo, ¿sabes? Porque más camiones y más peceros, a mí me lo encuentro como ahora va a haber más tráfico, ¿sí me explico? O sea, también esa parte, en algún momento tuve la oportunidad de entrevistar a quienes traían esta iniciativa de la compa y de la transformación del sistema de transporte público, y yo tengo la impresión, a lo mejor equivocadamente, de que es importante no solamente que haya más unidades, sino que creo yo que la ciudad ya necesitaría otro esquema de transporte público, otra forma. Porque entonces yo de pronto digo, está la ciudad llena de camiones todo el día, ¿sabes? O sea, como esa parte que dices que creo que es muy importante. Y luego la otra que tiene que ver con lo que comentabas de los señores conductores de los autobuses. Hace relativamente poco vi una denuncia ciudadana donde la gente se estaba quejando porque el señor del camión se bajó a echarse un taco, ¿no? Entonces siento yo que de pronto también, porque todo lo que aquí se comenta o se denuncia, por supuesto tiene que ver con el ejercicio de la función pública y eso, y esa es nuestra obligación. Pero también creo que el ciudadano luego es, como se dice por ahí, Cristina, tú me corregirás, es muy preocupado de la honra y muy desentendido del gasto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el ciudadano de a pie, nunca mejor dicho, luego también es muy faltón ¿no? A ciertas normas que también tendría que cumplir, y no me refiero a subirse a los puentes o ese tipo de cosas, o cruzar por las esquinas, pero digamos, alguna responsabilidad lleva también uno, ¿no? Como gente que anda transitando por las calles de la ciudad. Y siento yo que ahí hace falta muchísima, no quiero decir la palabra educación, porque no, conciencia, sentido común, no sé, como le quieras llamar,
pero sí siento, y bueno, y me voy de nuevo al asunto de los tomadores de decisiones, como dices tú, en el sentido de que construir una nueva cultura de la movilidad no corresponde solamente al que maneja un auto o o al que se sube a un camión o al que anda en bicicleta, sino que tiene que haber ahí una suerte de programa integral que diera ya respuesta a una situación de la movilidad en nuestra ciudad que es verdaderamente incómoda. Lo poco mucho que hemos aprendido Luis Fernando y yo aquí contigo en el programa, pues vamos por las calles y vamos observando cosas que decimos, ay, ¿por qué no viene aquí Cristina con nosotros para que se dé cuenta de esta situación? Y creo que hace falta mucha educación de todos los que formamos parte de esta cadena. Eso por ahora, y porque después sí quiero comentar algo sobre los sucesos de ayer, pero hasta ahí, ahorita hasta ahí. Mira, entiendo perfectamente esto que comentas de que no se trata de tener más transporte público en términos de un mayor número de unidades. Más bien tendría que quitarse, o sea, sacar de circulación las unidades que están tan deterioradas, contaminantes, que son inseguras y un largo, etcétera. O sea, porque en realidad aquí históricamente, y no es personal, yo no tengo nada en contra de estos señores, mientras uno se busque la vida honestamente, pues está bien, pero también hay esta queja de, es que pues no es negocio, pues entonces búscate otra actividad, porque el que quiere hacer negocio con algo tiene que invertir. Entonces aquí las modernizaciones, cuando ha habido, no hablamos de este periodo de gobierno ni del anterior, no son las administraciones recientes, es histórico. Hace rato hablábamos de todos los años que tenemos viviendo aquí, o sea, de aquella burra azul, que así se le decía, ¿no? La burra a la que tomaba uno ahí en el Mercado Madero, para acá ha pasado muchísimo tiempo. Yo me acuerdo cuando llegamos a vivir aquí, que había unas guayinas y te trepabas en la parte de atrás de la guayina así agachadita. O sea, esa evolución, claro, se ha dado, pero también está bastante estancada y la modernización de repente se ha traducido en que, pues, no se pintan diferente una unidad o le cambian la vestidura, pero seguimos particularmente de los peceros, pues, ¿no? Los colectivos. De repente los camiones, pues hay como que al menos el número de personas para transportar, por lo menos, pues sí llevan de gane, ¿no? Y digamos, sus servicios, sus instalaciones están un poquito más, hasta donde yo he podido percibir, apreciar cuando me he subido. Están mejor los camiones que los peceros, pues para acabar pronto. Pero pero la idea me parece que no es de ampliación o de incrementar solamente el número, sino de sustituir, porque siguen siendo, a final de cuentas, siguen siendo esos camioncitos de transporte escolar de los 80s. O sea, son unidades muy viejas, súper inseguras, o sea, ya si lo piensas bien, con adaptaciones muy a la mexicana, muy ahí como se pudo ir dando, y que han servido, sí, han cometido, pues han cumplido pues con su función, ok, sí, pero aquí el tema es que pues ya es momento de que pensemos en mejorar, ¿no? Entonces es más bien una cuestión de sustituir, no de nada más incrementar, y cuando se habla de una sustitución y de cambiar todo el sistema, pues sí, todo el modelo, digamos, de negocios, implica que esta gente, que era una de las quejas que leía pues en la semana, es que no se han enterado bien, ¿no? Dicen algunos concesionarios. Bueno, esa es la parte y tiene que ver con lo que tú comentas, que allí sí la autoridad, la que tú me digas a nivel estatal, municipal, whatever, tiene la obligación, o sea, es que todas las decisiones que se toman en lo público tendrían que contar con eso que le llaman la máxima publicidad, cosa que no sucede. Y ya como da lata el ortuño, ¿no? Y duro que dale, pero es que también son cosas que en la ley se promovían, en la ley, en la correcta, en la adecuada, en la completa, pues la obligación de las instituciones de informar qué se hace, por qué se hace y de estar continuamente informando a la población. No nos olvidemos de que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, vale. Entonces, tú como automovilista tendrías la obligación de ir y consultar el reglamento de tránsito, porque en realidad, bueno, sí hay una obligación de la institución de promoverlo, cosa que no se hace mucho, pero tú como automovilista tienes, que eso también algo que tú decías, Ale, tenemos responsabilidades como usuarios, pues, ¿no? De las vías y no las cumplimos, pero si tampoco hay alguien que nos recuerde esas obligaciones, pues entonces, pues ni para dónde hacerse, ¿no? Pero sí, mira, esto de cambiar todo el sistema
implica también una cuestión de orden. No es solamente la parte financiera o la parte de la inversión. Es que teniendo un nuevo esquema, se cambian horarios, volviendo a lo del señor del taco, ¿no? Y en otros lugares del país y en otros lugares del mundo seguramente ya lo hemos vivido, que si el horario dice que se sale a las 10 con 10 minutos, porque ya está así establecido y todos están en el acuerdo, tú como usuario sabrás si alcanzas a llegar saliendo a las 10:10 o te organizas para irte en la salida anterior, aunque te sobre tiempo, pero que de las 10 a las 10 con 10 minutos el operario tenga ese tiempo de ir a refrescarse, de comer algo, de ir al baño, porque a las puras 10 con 10 minutos va a arrancar. Y el que llegó, llegó, y el que no llegó, pues con la pena que se espere a la siguiente vuelta. Es que tiene que ver con todo eso, con orden, con una inversión, pero es que ya está, además, no es, aquí están las buenas intenciones y a ver cómo le hacemos. El proyecto ya contempla todo eso, contempla rutas, contempla qué se tiene que hacer y cómo se tendría que hacer justamente para ir mejorando todos estos aspectos que has tocado y que hemos estado aquí comentando a lo largo de los meses, ¿no? Porque si es muy fácil, nosotros terminamos este programa, tú te quedas en tu casa felizmente, bonito domingo, yo agarro mi carro y me voy a ver a dónde. Pero la gente de a pie sigue a pie. Y entonces, no, pues aquí podemos platicar y especular y qué bonito, pero donde tienen que suceder las cosas, particularmente es en el Congreso. Y si no hay una ciudadanía activa que cuestione, que pida, que pregunte, porque acá se quejaba este señor concesionario, es que no nos han explicado bien. Y yo le preguntaría, ¿y usted ya fue y pidió cuentas? Porque si es verdad, la institución tiene la obligación de rendir cuentas, pero si no hay quien se lo exija, pues también de repente andan ocupados y no se da, pues, ¿no? Este asunto de la difusión. Entonces, creo que todos sí tenemos la responsabilidad, al menos moral, de, quizá no todos en el papel, pero sí moral porque vivimos en esta ciudad, de mantenernos informados y de difundir, ¿no? Estas cuestiones. Y no sé si tenemos 3 minutos más porque me preocupa mucho. Dime. No, sí, adelante, Cristina, podemos concluir el tema. Ahorita que decías esto, perdón, creo que hemos caído mucho no sé si las redes sociales han contribuido a esta idea de que alguien nos tiene que informar de lo que sea. A lo mejor me desvío un poquito del tema, pero quiero apuntarlo. Pero antes quiero mandarle un saludo a mi amadísima Blanca Nardia Díaz Castro, que está viendo la tertulia. Blanquita, te amo mucho. Te decía, o les decía a todos ustedes, esta conducta, porque no quiero llamarla cultura de ninguna manera, que ya he oído a muchas personas decir, es que yo no me enteré, es que a mí nadie me avisó, es que ¿por qué yo no me entero? Y le dice, pues es que ahí está publicado en el Facebook de tal o en las redes sociales. Oye, ahora sí que y me voy a oír muy abuela y muy vieja, pero no importa, ¿no? Antes bajabas de tu casa o salías de tu casa para ir al puesto de periódicos para buscar la cartelera de los cines, para ver qué había en el cine o qué había en los teatros o whatever, ¿no? O andábamos buscando desesperadamente cuando era temporada de huracanes, ahí teníamos la radio prendida todo el tiempo y buscando la información. Ahora es como, si no me llega la información, es total responsabilidad, claro, de quien tiene la responsabilidad de informar, pero yo no tengo ninguna obligación de buscar, ni de tratar de enterarme, ni nada, y creo que eso está siendo muy perjudicial, porque entonces es como una especie de salvoconducto para que tanto el que tiene obligación de informar como el que tiene obligación de enterarse se deslinde de esa responsabilidad. Diga, es que tú no me informaste, es que sí te informé, ahí está en la red o ahí está en el periódico virtual. Ah, pero a mí no me llegó. O sea, a ver, no te va a llegar. O sea, si quieres saber lo que está pasando con Protección Civil, pon en el internet que ya no tienes que salir al periódico, ya no tienes que ir a la calle, pon en internet Protección Civil. Están ahí esperando a ver qué va a pasar con el huracán. Bueno, señores, hay una página que se llama Sistema Meteorológico Nacional y ahí usted se puede enterar hasta con ¿cómo se llama? Coordenadas, imágenes,
imágenes, casi estás viendo en en tiempo real, ¿no? Estás viendo ahí lo que pasa con el huracán, porque sí que creo que está muy feo que las redes sociales nos hagan tan perezosos al respecto, incluso de lo que nos interesa, creo yo. Dice Marta Caro, muy de acuerdo, también es nuestra responsabilidad informarnos por nuestra cuenta. Desde luego, yo creo que sí es esa cosa, sí tendríamos como que quitárnosla, Cristina, porque yo veo grave una pereza, porque además, perdón, y ya con esto te devuelvo la palabra, además, si uno no indaga, si uno no investiga sobre lo que sea, pues te quedas con la información que alguien tenga a bien proporcionarte, ¿no? Como dice Mafalda, ¿no? Si no lees, corres el riesgo de que cualquiera te convenza de cualquier cosa. Ya, Cristina, me callo. Es tu sección y ya la hice mía. No, pues de eso se trata. Es que esto tiene que ser siempre un ejercicio dialógico precisamente porque si no hay preguntas, pues no hay respuestas. Y sí es verdad que como ciudadanía, esa es la parte que nos corresponde, ¿no? Decir, a ver, si realmente soy ciudadano con lo que ello implica o nomás porque tengo una credencial ahí que me piden cuando voy al banco me voy a subir a un avión. O sea, creo que también sí tenemos mucha responsabilidad y a mí me encantaría que llegáramos a ser, no sé, algún día, espero lo veamos, nos toque todavía con vida ver una sociedad en la que la gente es, ya no digas tú participativa, porque eso a lo mejor es mucho pedir, no todo el mundo tiene el amor por ir ahí del tingo al tango, y oye, puedes venir, sí, como no, ¿a qué hora llego? Porque habemos hay a quienes nos gusta eso, pues, pero ok, pon tú participativa, no, activista, bueno, ok, tampoco, pero caramba, o sea, en tu beneficio, infórmate para que no te chamaquen, para que no abusen de ti, no para hacerle mal a nadie, para evitar que te haga mal o que te cometan una injusticia, pues, ¿no? Es que sí, en realidad no disparamos ni en defensa propia, pues. Y eso es muy importante, no nada más quejémonos, por supuesto, porque además es nuestro derecho, pero pues quejémonos con fundamentos, quejémonos porque ya vimos cómo está la situación y ya nos enteramos y ya nos dimos cuenta y ya nos responsabilizamos también de lo que nos corresponde y de lo que les corresponde al otro, porque si yo no me hago cargo de lo que me toca, con qué cara voy y le exijo al otro que cumpla, pues es una cuestión de sentido común. Y pues miren, rapidito, porque es que sí se habló mucho de la lluvia. En particular, tú decías lo que pasó ayer. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Porque yo ayer no estuve, no. O sea, yo ayer me desconecté, no sé de qué hablas. Cuéntame, contextualízame, por favor. No ayer, antier. Pues es que ayer, antier, como todo el mundo ya está enterado, cayó esta tormenta, tromba, no sé si hasta nombre tenga, ¿no? Pero para mí que se llama Chofis o algo así. Entonces, ya había caído 2 días antes, ¿no? Que se puso bastante ruda la situación, corrieron los arroyos y tal. Hay un día, digamos, de gracia. Y el jueves, ¿verdad? O el viernes, ahí, por lo menos en donde yo estaba, por ahí de las 3 de la tarde empieza a caer aquella cosa tan tremenda, que parecía castigo divino, ¿no? Y entonces, empiezan a correr los ríos por todos lados. Yo tuve la ocasión de transitar cuando ya había bajado, cuando ya se había acabado la lluvia y ya estaba bajando el correr del agua, pero todavía estaba corriendo el agua en muchos puntos de la ciudad. No hablemos de 5 de febrero, era una cosa tremenda. Las calles que rodean el Teatro de la Ciudad es impresionante. Lo que sucede en el Teatro de la Ciudad es impresionante, porque ahí hay un arquitecto del pasado al que hay que cuestionar, porque las cosas están construidas así. Entonces se hace una alberca ahí alrededor del edificio, del teatro, y obviamente el agua entra, y los costales que solemos poner de contención no sirvieron para nada, pero bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. El asunto es que esto que ya se ha dicho mucho tiempo y que es increíble que no tengamos esta conciencia de los arroyos, ¿no? O sea, digo, ¿en qué cabeza cabe que vas a pasar caminando? Por ahí estuvo un video circulando de un señor que se lo lleva el arroyo y la gente viendo con toda impotencia cómo se lo lleva. Afortunadamente para nuestras pesadillas, después nos mostraron el video donde él sale de ahí
seguramente muy golpeado y tal, pero el primer video que vemos cómo se lo traga el arroyo, dices, no puede ser. Y yo sí necesité ver esa imagen donde ya él está saliendo de ahí, todo ese tema, porque es muy impresionante. Hay otro sujeto que apenas alcanza a levantar la pierna cuando el arroyo se lleva su motocicleta, ¿no? Por ahí vienen dos a tratar de ayudarle, él apenas y ve además con mucho dolor y obviamente cómo su motocicleta se va, ¿no? Exacto. Y así varios. Yo creo que hace muchos años, Cristina, que no veíamos que tanta gente se la llevaba el arroyo, ¿no? O sea, ya había sucedido cuando el Juliet, cuando el huracán Paul, y ya no hablemos del huracán Lisa, que a mucha gente se la llevaban los arroyos y parecía que ya habíamos agarrado si no conciencia, por lo menos miedo, ¿no? Es decir, prudencia. O sea, da miedo, ves el agua correr y dices, cara, yo la veo correr por aquí por enfrente, porque aquí por enfrente de la casa de todos ustedes, principalmente tu casa, Cristina, corre un arroyo, tal cual. La primera vez que yo lo vi dije, no puede ser, yo creía que los arroyos andaban por allá, pues no, aquí corre el agua bien bonito enfrente de la casa de todos ustedes, que por eso ya no hay pavimento, hubo pavimento en su día, pero ha corrido tantas veces el arroyo, tantas como nadie ha venido a reparar el pavimento, que ya la calle es de tierra otra vez, lo cual a mí me da cierta nostalgia infantil de cuando llegamos a vivir a La Paz, que digo, bueno, pues está muy bonito. El punto es que varios carros se llevó el arroyo. Yo pasé por el arroyo de la Toronja, que es uno de los más peligrosos que hay en la ciudad, cuando ya el agua era una peliculita así que todavía seguía corriendo, que ya estaba ahí la policía, ya estaban controlando la cosa. Yo dije, están pasando esos al modo, ¿verdad? Están pasando esos carros chaparritos, quiere decir que ya se puede pasar. Pero pasé y había un carro volcado aquí a mi derecha. Entonces me pregunto, en un carrito de estos totalmente inestables, ¿no? Que son como un cubito, ¿no? Que se levanta, que son de fibra de vidrio, ¿no? Yo, eso del sentido común, yo no sé dónde carajos lo venden, ¿no? Pero sí me quedé muy sorprendida porque este viernes yo observé como que ya se nos olvidó a muchos lo que implican estas trombas y esta lluvia y estos arroyos que corren en la ciudad. Y entonces me empecé a preguntar, Cristina, que eso no nos compete ni a ti ni a mí, pero que sí que tiene que ver con el problema, ¿no? O sea, aparte de mejorar el transporte y arreglar las calles, hace falta un sistema de alcantarillado ya. Es decir, no puede ser que no haya por dónde corre el agua sin que se inunde la ciudad. Yo no sé si alcantarillado como tal, pero tiene que haber una forma de conducir esa agua y que no se inunden las calles de esa manera. Porque si no, entonces, Cristina dice que no. Yo creo que sí es muy importante, porque además se destruyen las calles, ¿no? Yo conozco una persona que cayó a una alcantarilla abierta. Bueno, que no estén abiertas, pues. No, sí, pues es que con el agua se destapan y no se ven. Entonces vas caminando y adiós, anda, vete mi sombrero, dijo mi mamá. Bueno, pues tiene que haber una forma de que estas inundaciones, o sea, no entiendo. A ver, ¿tú qué opinas, Cristina? Miren, lo que pasa es que el asunto es un poco lo que sucede en Ciudad de México, que también muchos ha comentado y hay hasta memes, ¿no? Que dicen, pues es que, claro, si te pones a fincar encima de un lago, desecas un lago para fincar ahí, pues obviamente el agua va a llegar y va a volver el agua siempre recuerda. Y el problema, o sea, extrapolando ese asunto, allá era un lago y aquí estamos en las riberas de ríos secos y caudalosos una vez al año, 2 veces al año. Entonces, yo te decía que no lo del sistema de alcantarillado, no porque no fuera una solución. El asunto es que, en términos prácticos, ahorita como que, ¿cómo le hacemos? Habría que, si para arreglar una callecita lleva tanto dinero, tiempo, esfuerzo y demás. Ahora imagínate cambiar todo eso. Me refiero al tema particularmente de los arroyos. Hay un atlas de riesgo que la gente debería conocer. Hay una
que tú lo has mencionado, ya teníamos una cultura y era algo de lo que nos jactábamos mucho, así como los paisanos en cuanto oyen la alerta sísmica, calzones, chanclas y ahí te voy a la calle. Aquí ya teníamos muy aprendida esa lección y se nos va olvidando, pero como ¿por qué se nos va olvidando? Esa es una excelente pregunta. Lamento mucho no tenerte una respuesta. Me imagino, algunos porqués. Y uno de esos porqués es justamente la falta de rigor de autoridades encargadas, que habría que saber, bueno, cuáles son estas, para estar duro y dale, y duro y dale, y duro y dale, y que hubiera sanciones a quienes no cumplen, a quienes infringen. O sea, sí es triste y qué feo que efectivamente no nos alcanza el sentido común de decir, ok, sí tengo prisa por llegar, pero pues debería tener más prisa por no perder mi patrimonio primero y pues peor tantito, la vida. ¿Por qué me voy a arriesgar mi integridad, mi salud, mi vida, por llegar más rápido? Pues que me esperen, o sea, pero traemos muy introyectado este asunto y hay el que se cree Toreto y se cree intocable y que todas las puede y no, pero lamentablemente tanto en la cultura nos dice que sí, que así es y que qué padre, que lo poquito que hacía la autoridad, que ya ha dejado de hacer, pues no permea de la misma forma. ¿Y a qué me refiero? Veamos así nada más como por tener el caso de referencia. No tengo nada en contra de ellos. Bueno, sí tengo algo en contra de ellos porque desgracian bastantes brechas y flora. Pero ¿qué pasa? Aquí la gente es amante de la bajamil. Y está padre, si tú lo quieres ver como un deporte y tal, pero somos amantes de la velocidad y de repente se nos olvida que esos carros corren esas carreras en determinadas condiciones, pero que nosotros en la ciudad tenemos otras condiciones completamente distintas. Entonces, volviendo a lo del alcantarillado, pudiera ser que si se pudiera revertir todo lo que se ha hecho mal, fuera una solución. El tema es que a mí me preocuparía bastante el ver hacia atrás, porque cómo revertir eso que se ha hecho mal por tantas décadas. Yo sería más bien de la idea de ver hacia adelante y para evitar pérdidas de vidas humanas y para evitar la separación y el bloqueo de la ciudad y todo esto, ya dejémonos de vados y hagamos puentes. O sea, a final de cuentas sale más barato a la larga, pero si los tomadores, si quienes tienen que decir sí, que se haga el puente y que se haga bien, no sienten ni la presión, ni creen que les importa, o sea, no, yo no sé realmente qué pase por la cabeza de estas personas, y no soy quien para adivinar, ni tampoco para pedirles cuentas, pero creo que si fuéramos todos los que pidiéramos cuentas, pues la cosa cambiaría, ¿no? Ese es el tema, pero no hay de otra, porque puedes corregir, puedes tapar las alcantarillas que se destaparon, buscar la manera y evitar que se las roben porque luego son de cobre y van a dar al kilo, por ejemplo, ¿no? Ir arreglando las cosas que se van descomponiendo, podemos tratar y podemos exigir que eso suceda y cada año se hace, pero ¿qué tal si pensamos en algo a más largo plazo? Porque, ¿qué creen? Los arroyos ahí siguen y las tormentas van a seguir. Y tengo malas noticias, van a estar peor cada vez porque ese asunto del calentamiento global y demás no es vacilada y no afecta nada más en un sentido. Entonces, sería cuento de nunca acabar. Yo creo que lo que deberíamos exigirle a las autoridades es que, sobre todo en esos cruceros, en esos vados, perdón, en donde ya hemos visto que cruzar es completamente imposible, pues allí exigir, así como existe el puente de forjadores, que ya de repente ni nos acordamos de que es un puente y que tiene la banqueta rota y que está de la patada, pero los carros al menos pueden pasar y el arroyo pasar por debajo de los carros. El otro puente, que por cierto lo tenía aquí en una nota, ¿no? Que en el puente Mano Amiga tuvo un accidente, pues cómo no, si de repente con uno que le fallan los frenos ya nos amolamos porque no se ve, 2 lesionados tras choque en puente Mano Amiga, que está incompleto, que no tiene espacio para que la gente pase a pie y todo eso, bueno, pero por lo menos los carros pueden pasar por allí y el arroyo les pasa por debajo. Pero ¿qué pasa con el puente del Vaquero, con el vado del Vaquero? ¿Qué pasa con el vado de Colosio y Toronja? Allí es estratégico, deberían ya considerar estratégico hacer un puente necesario, vital, en uno que hubiera a lo largo de los dos libramientos, del Daniel Roldán y el otro que no me acuerdo cómo se llama, con un puente por lo menos para, ya no digas tú para que la gente pase,
para que vehículos de emergencia tuvieran por dónde pasar en las corridas de los arroyos y llegado el momento no se pierdan vidas. Porque ahorita, mira, afortunadamente, miren, la cosa no está tan grave. Estamos hablando de gente que salvó la vida, perdió su patrimonio, porque yo no quisiera estar en los zapatos del señor que perdió su moto, que a lo mejor era incluso hasta su herramienta de trabajo. Pues que sonso, para qué se aventó, pero qué bueno que salvó la vida, tendrá tiempo y vida para trabajar y comprarse otra. Pero afortunadamente no estamos hablando de pérdidas humanas. ¿Por qué necesitamos hablar de pérdidas humanas? Porque ¿cuántos muertos necesitamos para agarrar la onda y exigirle a la autoridad que construya puentes donde debería haber puentes? Y ya nos dejemos de estar arreglando vados año tras año, que a la larga va a salir más caro. Claro. Entonces, sí, yo pensaba en el alcantarillado, digamos, para que el agua corra por debajo, ¿no? Pero si no se puede, porque pues yo no sé nada de eso, pero lo que sí sé es que tiene que haber una forma en que los ingenieros civiles, la gente que, perdón, voy a estornudar. Salud. Ya sabe usted que el estornudo no se puede evitar y estamos en vivo. Entonces, pero tiene que haber una forma de mejorar o de quitar el extremo de peligrosidad. Hace este día, pues yo estaba en un lugar y de pronto mi hermana y mi sobrina estaban paradas porque se les descompuso el auto, justo ahí donde empieza el puente Mano Amiga. Y entonces ahí ya es así como que llegas y ya no, o sea, dijeron, vámonos caminando, ¿no? Ellas bien valientes, que además no son peatonas nunca en su vida, ¿no? Entonces eso también, porque cuando tú no tienes costumbre de ser peatón, Cristina, estarás de acuerdo, que llega un momento en que te quedas ahí así como gato, así, ¿no? ¿No? Y así fue. ¿Dónde estás? No, pues todavía estaba yo de aquel lado de la ciudad, con mis piecitos en el pedicurista, en el agua del pedicure, ¿dónde estás? No, pues estoy aquí con Venecia, tal. Es que estamos aquí atoradas, estamos perdidas, ¿no? Estamos aquí atoradas ya el carro, no sé qué, y estamos aquí paradas en medio ¿no? Y no nos vamos a subir al puente porque nos pueden atropellar, no nos podemos bajar porque está mojado. Dije, bueno, pues saqué mis piecitos del agua y ahí voy, en aquel tráfico que era una cosa tremenda, y pues ya por fin las pude rescatar. Pasaron carros que las mojaron con la ola de agua, en fin, toda una serie de cosas que sí que creo yo que tiene que haber ya alguna acción que permita corregir este tipo de cuestiones, que bueno, ok, van a correr los arroyos eternamente, y si ya sabemos, entonces ya no va, ¿para qué vas a la 16 de septiembre? ¿Para qué vas? ¿No? ¿Para qué vas? ¿Para qué quieres pasar por donde está el vado de aquel o el vado de acá? Sí, a menos que vayas a ver cómo corre el agua, ¿no? Como dicho sea literalmente. Entonces, creo que ahí tiene que haber como, sí, algo de ingeniería urbana que corrija, sí, como bien dices, y alguna vez se lo escuché a la alcaldesa, esos arroyos van a correr siempre, ¿no? Entonces, tiene que haber, si son, ¿cuántos? 16 arroyos, ¿cuántos son? Pues es un abanico, ¿no? La ciudad de La Paz es un abanico de arroyos, ¿no? Que corren, ¿no? Yo nunca había visto correr la 5 de febrero como lo vi este pasado viernes, ¿no? Entonces sí creo que hay ahí, pues yo traigo una pick-up todavía viejona, entonces todavía está pesadona, pero yo me quedé ahí, dije, yo de aquí mi honra está en juego y de aquí no me muevo, porque porque creo que es importante que esto que dices, Cristina, porque estoy muy emocionada con hacer ejercicio, por ejemplo, quiero llegar al gimnasio, a ver, pues vete nadando, aprovecha, no, creo yo. Vamos a ir a la pausa, todavía nos queda un poquito, adelante, Cristina. Yo nada más quisiera hacer un comentario. ¿Qué les parece que también se podría pensar en que en algún momento esto que se empezó a usar mucho ahora con la pandemia del trabajo en casa, pudiera buscar mayor posibilidades de que la gente se quedara trabajando en casa y no necesidad
de salida a las calles, a lo mejor el tráfico se iba a disminuir mucho, tal vez no les iba a convenir mucho a los concesionarios del transporte público, porque bueno, pues no, pero realmente los que pudieran hacer el trabajo en casa muchas veces son los que viajan en su auto. Entonces, probablemente por ahí también en algún día ya esto venga a solucionar algo, ¿no? Aparte de los puentes y aparte de desasolvar las alcantarillas y quitar toda la basura que de repente eso hace diques que hace que se inunde la ciudad. Que ese es el problema, luego me quedé pensando en un sistema de alcantarillado, dije, puta, luego va a estar lleno de basura ese sistema de alcantarillado y de todo, va a haber inundación con basura, ¿no? Entonces eso ya se vuelve un poco problemático, pero pues es que todo eso tiene que ver, por un lado, con cuestiones de formación cívica, es que no quiero usar la palabra educación porque ¿no? De formación cívica, de tomar como cierta conciencia y tener como el conocimiento claro de las cosas, y también de que haya finalmente la determinación de que Baja California Sur y la ciudad de La Paz de un salto a otro nivel de urbanidad, ¿no? Hay cosas en las que todavía somos pueblo, pues es lo que quiero decir, ¿no? Si hoy tu ciudad es un pueblito, pues se inundan las calles, ¿no? Es decir, no sé, tengo yo ahí mucha inquietud respecto de eso, porque creo que en el tema de que Cristina nos apoya aquí, ¿no? Porque entiendo yo que cuando hablamos de movilidad, hablamos de todo tipo de movilidad, y la verdad de las cosas es que cuando la ciudad se inunda, todas las formas de movilidad se paralizan. Y eso está, o sea, no sé, a lo mejor Cristina me va a regañar, pero yo pensaba y decía que me hace que ahorita lo menos peligroso es caminar, ¿no? Caminar por las banquetas, obviamente, y no meterte al arroyo como se metió mi compadre aquel de la playera roja. El amigo que tengo que cayó en la alcantarilla, que no la vio, sí, no, pero luego que me andaba cayendo aquí en la esquina. Bueno, para ver. Pero tú porque te quisiste pasar a fuerza por donde no era. Pero pensaba yo cuando estaba allá afuera del teatro, decía, que si me tuviera que ir de aquí, ¿qué es lo que más me conviene? Caminar por las banquetas. Me van a mojar los carros, lo que sea, pero pues voy sobre mi propia persona, si quiero me puedo sentar en algún lugar, etcétera, pero sacar el carro viendo las olas que se hacían en las calles aledañas al teatro, decía, no, yo no me aviento. Y como he visto cómo no sé qué va pensando el chofer de ese carro, pero veo cómo se hace el carrito así, ¡pah! Cae, no sé qué va pensando en ese momento el chofer de ese carro, pero la impotencia, o sea, señores, el agua es muy, muy canija. No vas a ir contra el agua. Imposible de la vida que vayas contra el agua. Y con la fuerza, aquí, ¿no? Y con la fuerza que traía esos arroyos, que de verdad ahí junto a la escuela Gregorio Torres Quintero, así se hacían las solitas. Dije yo, ya no pude ir a nadar, me quedé con el traje de baño puesto. Pues ahora me dijeron, aquí ya se te hizo una alberca, dale. ¿No? Un poco de agua tierrosa, pero alberca al fin de cuentas, ¿no? Entonces sí que creo que la ciudad de La Paz y claro, también el norte del estado, ciudadanos, autoridades, activistas, todo Dios, tendríamos que estar pensando en qué vamos a hacer para que estas cosas no nos sucedan. O sea, había cierto gobernador que le hacían muchísima burla porque cancelaba, nomás estaba nublado. Y a mí me pasó el otro día, cancelé y salió el sol, era a las 9 de la noche, pero Eso no fue lo peor. Sí, pues sí, me dio el síndrome de aquel CB, ¿no? Entonces, más bien MC. Pero entonces, digo yo, pues no estaba tan mal esa idea, ¿no? Es decir, ¿cuál era la razón de ello? Pues que las calles de la ciudad se inundan, que después deja que caigan niños en las alcantarillas, que te resbales, o sea, una serie de cosas que son muy problemáticas y que entonces dices, pues mejor quédate donde estás, no te muevas hasta que todo esto haya pasado. Sí, Cristina. Sí, definitivamente yo tengo un comentario porque claro que era de dar muchísima carrilla y era una fuente inagotable de memes ese casi sexenio, pero hay que rescatar algo de allí, porque cuando se trata de prevención, es prevención.
y tiene que ser antes de el fenómeno. Te voy a interrumpir. Vamos a la pausa y regresamos con tu comentario, ¿sale? Ok, vamos a la pausa entonces. Aquí en La Tertulia. Estamos, ya lo sabe, transmitiendo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada y también a través del MixLR, ahí nos encuentra como Comunicación Radio WAPS, y estamos, por supuesto, también a través de la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Estamos platicando sobre movilidad con Cristina Ortuño, nuestra asesora de movilidad, Luis Fernando Gómez Cota y una servidora. Vamos a ir a la pausa rápidamente, no te vayas, vamos a regresar, mira, así de rápido, como si viniéramos en avión. Vamos a la pausa rápidamente y regresamos. Bienvenidos, amigos de La Tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del MixLR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos, amigos de La Tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del MixLR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos, amigos de La Tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del MixLR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos, amigos de La Tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del MixLR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos, amigos de La Tertulia, el espacio para compartir poesía. Pero ya vamos a regresar. Ya vamos a regresar, silencio. Ya estamos de regreso. Ya me agarró usted comiéndome un pedazo de pan. ¡Qué barbaridad! Muy bueno, por cierto. Oye, pero es muy exitosa la gente que sale comiendo en las redes. Ayer estaba viendo una chava comiéndose unos hot cakes y tenía, no sé, 200,000 likes. No pronunció palabra y ella solo comía y tenía un montón de likes. Así que denme mi... Pásame el plato. Bueno, seguimos, Cristina. Ay, pues qué cosas. Es que estaba repasando las notas de esta semana y que pues obviamente dos de ellas tienen que ver con este asunto de la lluvia y del embotellamiento. O sea, es que fue noticia. Lo que es cosa del diario acontecer en otras ciudades, o sea, Ciudad de México, Guadalajara, hay embotellamientos, por favor, cosas de todos los días. Pero aquí es noticia. Quiere decir que estamos, pues les diría mal acostumbrados, pero bueno, no, o sea, en realidad es que aquí los embotellamientos además suelen durarte 5 minutos y la gente ya está pitando y toda desesperada. No, aquí hablamos de gente que estuvo mucho rato esperando, ya lo comentábamos, que pasaran los arroyos.
Pero no fue lo único que sucedió en la ciudad, pues, ¿no? También está, bueno, lo del choque que les comentaba hace rato en el puente Mano Amiga, al menos no, en lo que va de septiembre, que son 2 días, 3 días, parece que todavía, espero así sigamos, no hay gente que haya fallecido por cuestiones viales, esperemos que sigamos así. Pero también está el tema de los chicos que volvieron a la escuela apenas, ¿no? El 28, y de cómo la ciudad se transforma. O sea, y hace rato que hablabas de ir a hacer ejercicio, el trayecto de aquí de la casa de ustedes a la clase de yoga, pues también de repente dije, ay, no llego, no llego, no llego, ¿cómo me conservo zen con tanto carro alrededor, ¿no? Porque el lunes pues era otra ciudad ahí en las inmediaciones. Y ya no quiero andar mucho porque de verdad termino muy enojada con esta dinámica tan fea que tenemos de llevar a los muchachitos y muchachitas hasta la puerta ay, es triste y es feo y es malo porque además a lo que les sometemos en términos respiratorios, pues sí, yo muy tranquila y muy segura de llevar a mi niño hasta la puerta del colegio, pero esos niños están respire y respire y respire, respire todas las emisiones de todos los carros de esos papás y mamás, y también habría que hablar de eso, más allá de que tienen muchos de ellos la fea costumbre de estacionarse en doble fila, obviamente provocando congestionamiento, y eso es lo que lleva a que haya tantas emisiones, ¿no? Pero bueno, ya no quiero andar porque de verdad que termino así como muy enojada. Yo siento muy bonito, o sea, se me quita el coraje cuando veo papás, veo mamás que se estacionaron a una cuadra, porque además no necesitan ir ni siquiera muy lejos, a una cuadra o a la vuelta, y que traen a su niño de la mano, a su niña, y la entregan en la puerta y se regresan a por su carro, ¿no? Digo yo, ¿cuántas horas más temprano se tuvieron que levantar para poder hacer eso? Pues, caramba, 10 minutos, porque es lo que te lleva. Y creo que el mensaje que va implícito también, porque los niños, luego nos preguntamos, es que ¿por qué somos así? Es que, pues es que también, ¿qué les enseñamos a los niños? Y esos niños van a ser adultos. Entonces también, ¿cómo han crecido las actuales generaciones? ¿Cómo hemos crecido como sociedad? Sí, Ale. Yo ahí sí quiero apuntar una cosa, no sé qué pase, pero también un poco las escuelas promueven eso, hasta organizan el carrusel y ponen los pinitos estos anaranjados para que los carros se puedan poner en carrusel, que a veces sí, pues si la escuela es muy grande, aquella cola se va hasta allá, ¿no? Y la propia escuela establece esa dinámica. Yo creo que ahí tendría que haber también esa parte, ¿no? En decir, a ver, no señor, no se puede usted parar aquí enfrente, estaciónese donde pueda y camine para traer a su hijo hasta acá. Pero las propias escuelas organizan el carrusel, entonces eso como si lo que no está prohibido está permitido, pero si además hay alguien que organiza el desorden, pues entonces, ¿cómo le hacemos? Y mira, y di tú que hay un carrusel y que hay señalamientos y que se organiza, porque por lo menos eso, donde lo implementan, al menos le dan un cierto grado de fluidez que estacionarse en doble fila, pues de plano no tiene. Pero bueno, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, porque a final de cuentas les podría apostar muchos de esos padres y madres, porque yo fui de esos padres y madres cuando tuve a mi hijo en una escuela lejos de casa y también lo llevaba. Vaya, yo no hablo desde la autoridad moral de quien nunca ha errado, o sea, porque todos hemos regado el tepache porque no sabíamos, pues, el chiste es aprender, pero yo le preguntaría a todos y cada uno de esos individuos, de esas personas, es que de verdad a todos nos dejaban siempre en la puerta, o sea, no sé tú, pero mi generación caminaba a la escuela y sigue habiendo gente que camina a la escuela, entonces creo que tendríamos que empezar a insistir mucho en pensar en esos niños, niñas y jovencitos y jovencitas que caminan a la escuela, porque mientras tenemos escuelas que organizan el carrusel y tenemos colegios, porque particularmente sucede mucho más en los colegios, que invaden la calle y se convierten en solo su área de entrega de las criaturas, también tenemos escuelas sin banqueta, donde los niños que caminan a la escuela caminan por el arroyo porque no hay banqueta. O sea, no me creen, les digo la ubicación, Nayarit y Cerdán, arreglaron la calle no hace muchos años, en el periodo municipal anterior, arreglaron la calle, le cambiaron el pavimento, pero siguieron sin hacer banqueta, al lado de una primaria. Entonces, no son nada más las escuelas, no son nada más los colegios, es también la entidad
tomadora de decisiones que dice, no, que haya por donde vayan los carros sin molestarse sus llantitas, total la gente que vuele. O sea, se han tomado, y ese es el punto, que históricamente se han tomado decisiones asumiendo que todas las personas llegan a su destino en un vehículo, volando o de plano se teletransportan, ¿no? Y pues no es así, ya lo hemos visto. Pero bueno, pasemos rápidamente de lo de los estudiantes, porque esto me interesa mucho también comentarlo, porque parecen temas muy pues contrarios, pero mientras estamos batallando con toda esa agua que ya comentábamos, los arroyos y que se llevan todo a su paso, que por cierto, Fernando dijo una gran verdad cuando hablaba de lo del alcantarillado, nosotros mismos nos metemos el pie porque tiramos basura y entonces, aunque haya alcantarillas donde las puede haber, que de repente las ves en el malecón, están llenas de un cochinero que obviamente viene de arriba donde la gente tira su basura. Entonces, o sea, tiene que ver con un montón de cosas y con un montón de conductas más allá de la movilidad per se, ¿no? Pero también hay una nota en la semana acerca del déficit en el acuífero de La Paz, que aumenta a 27.82 millones de metros cúbicos anuales. Francamente, no sé con respecto a qué aumentó, pero sí sé que no tenemos agua. O sea, a fin de cuentas, esto se traduce en que el agua nos está llevando de corbata cuando llueve, pero en la ciudad no tenemos agua y seguimos viendo gente regando la banqueta, gente lavando su carro a manguerazos. Sigue habiendo por toda la ciudad estos negocios de autolavado que, bueno, a ver, ¿con qué autoridad lo digo? Si yo, pues claro, nunca lavo mi carro, porque el otro día se sorprendió mi madre que le vio el color porque acababa de llover y yo me espero a que llueva para que el carro solito se lave, francamente. Entonces cualquiera podría decir, claro, vieja cochina, como usted no lava su carro, pero no, es que yo también quisiera, o sea, igual que no lavo mi carro, también guardo el agua de mi lavadora para regar mis matas. Y me como las guayabas de mi árbol, o sea, el agua gris es reutilizable y no pasa nada porque el árbol la filtra, pero eso también debería difundirlo mucho la autoridad y no lo hace. Las autoridades, ay, no me gusta, a mí, así como a ti no te gusta la palabra educación, a mí la palabra autoridad no me choca, por eso les digo tomadores de decisiones. Pero bueno, las instituciones, la parte Se institucional llaman nos debería ser... servidores públicos. Son Bueno, sí, los servidores públicos, las instituciones, la gente a cargo de las instituciones, y sé que hay áreas específicas, al menos sí conozco a la gente que trata el ámbito de lo verde, ¿no? En el espacio público, ahí en la Dirección de Gestión Integral de la Ciudad, pero deberían difundir mucho más eso. Ya llovió tanto, ¿cuántos tambos, cuántos tinacos juntó la gente? Es temporada de zancudos, sí, pero si usted tiene un tambo con tapa, puede guardar para regar sus matas, para lavar su carro, y eso tampoco lo hacemos. Entonces, a lo que voy es que quizá no tiene que ver con movilidad directamente, pero sí tiene que ver con cómo aprovechamos o desperdiciamos los recursos, y esos recursos están muchas veces así como nos destruyen el espacio público, ¿no? Pues también hacia adentro bien podríamos ir considerando por supervivencia, lo mismo que el tema de los arroyos, no cruzar y esperar a que estile para cruzar, por supervivencia, o sea, no por miedo a una sanción, no por supervivencia, no nos queremos morir, así como no nos queremos morir ahogados, pues no nos queremos morir de sed. Y bueno, es así como que un llamado a más infraestructura verde, porque la infraestructura verde lo que busca y que es viable y que se puede hacer tanto en tu casa como en el espacio público, pues lo que busca es que toda esa agua que va a dar al mar, pues de toda esa que se desperdicia, esa agua dulce, algo se quede y se absorba hacia los mantos acuíferos. Pero pues no se hace y no se difunde y es una tristeza ver que toda esa agua solo destruye y no se aprovecha. Punto y aparte, ya para terminar, porque hace rato hablabas, ¿sí, Ale? ¿Ibas a comentarme algo? No te dejo terminar y no te dejo terminar. Pero hay una cuestión aquí. Bueno, primero, Hugo Moreno te saluda. Hola, Cris, dice. Pero dice Aristides Wally, te saludamos también, Aristides, con mucho cariño. Dice, excelente charla. Ahora las propuestas. Gracias. Creo que una de las cosas que, bueno, más o menos hemos estado platicando aquí y que también algunas veces los que nos dedicamos a esto de hablar en la radio o en la televisión, yo creo que sí podemos como decir, pues yo creo que podría ser por aquí, por allá, pero mira, luego yo digo, propongo las alcantarillas y ustedes dicen, no, tonta, alcantarillas no, puentes, y habrá quien diga, no, puentes no, que se sigan yendo los carros al arroyo. Entonces, creo que
podemos nosotros aquí especular y decir esto podría ser, aquello podría ser, pero esto que hablas de los servidores públicos, de la gente que firma documentos y elabora proyectos, ahí es donde se recogen las propuestas y todo esto. Lo que nosotros proponemos en todo caso es que quienes están ahí en los espacios de decidir en la oportunidad de elaborar un proyecto que suba y que sea financiado, Cristina lo ha trabajado mucho, yo la verdad es que mucho menos, pero se constituyen asesores, gente que va y orienta o comenta y forma parte de mesas de trabajo en donde le ayudan o le orientan a los servidores públicos o a los proyectistas, vamos a decir, como por dónde, porque se han informado y tal. Yo creo que sería también, Arístides, con todo respeto, un poco irresponsable de nuestra parte hacer propuestas que pudieran, como mis alcantarillas, ¿verdad? Que pudieran caer ahí en el vacío, ¿no? Yo creo que nuestro papel, más que hacer propuestas, es decir, esta es la situación que debería mejorarse y las personas como Cristina que están, por eso tenemos aquí a Cristina, las personas que están más informadas, que tienen mucho más experiencia en esto, decir, bueno, por lo menos orientarnos a todos sobre cómo podríamos ir en esa dirección. Te agradecemos mucho tu comentario, Arístides, y por supuesto que pues de eso se trata un poco aquí, ¿no? Y yo haría una propuesta, una única y fundamental, a final de cuentas, que esos tomadores de decisiones, mira, no nos engañemos, sabemos cómo funciona nuestro país, sabemos cómo funciona, cómo es el sistema. Muchas de las personas que están firmando esos papeles a lo mejor no son especialistas en determinadas áreas, no importa, que se dejen asesorar, que se dejen ayudar justamente, ¿no? Porque especialistas hay y muchos, y eso es algo que no debemos, no deberíamos perder de vista. Tenemos un tecnológico que egresa arquitectos, hay gente que es urbanista, porque ojo, no es lo mismo ser un arquitecto que un urbanista, pero hay urbanistas en la ciudad, hay gente que tiene el conocimiento trabajando en las instituciones, entonces creo que más bien deberíamos escucharlos, o sea, sí exigirles que hagan bien su chamba y tal, porque como ciudadanía tenemos ese derecho y también la obligación de estar al pendiente, que le hagan bien su chamba, pero también confiar en la expertise, ¿no? En el conocimiento de la gente, o sea, la ciencia está para eso. Y entonces quienes firman los papeles, pues ya van y hacen las cosas, por un lado, con este fundamento, pero también por otro lado como ciudadanía no ser necios, porque también a veces se toman decisiones que no son populares y entonces la gente se vuelve loca y es un sin vivir de quejas y muchas cosas no se concretan, no se logran porque la gente se le va encima a la autoridad y se llama ofendido. Entonces por eso habría que estar bien informado, ¿no? Y me refiero particularmente a este asunto de la reubicación de comerciantes y demás, que a ver, si se aplica la ley y se hacen las cosas correctamente, no tendríamos por qué estarnos quejando como ciudadanía, más bien decir, ok, pues nos ponemos en orden. Y ahora sí, ya para terminar, porque no quiero dejar de decir esto, Ale, hace ratito tú comentabas, igual y a lo mejor es más seguro irme caminando que meterme, aventurarme a entrar con mi carro al arroyo. Pero ojo, tú hablabas de una zona donde hay banquetas y una de las notas de esta semana, que mira, ni siquiera tampoco voy a ahondar mucho porque me da mucho sentimiento porque es cerca del plantel donde trabajo, pero hay una nota que dice, entre piedras y zanjas caminan los vecinos de la Navarro Rubio y es bastante cerca de donde yo trabajo y la nota viene acompañada con una foto donde la gente sí efectivamente va bajando por el cerro así pelón. Pero además es que no es por la Navarro Rubio, es que si tú vas a La Pasión y si vas a la zona todavía una zona de Indeco que no tiene, que no está pavimentada, y demás. O sea, si vas por cualquier lugar de la ciudad, te vas a topar con eso. Entonces, sí tú tienes razón en cuanto a que cuando hay banquetas, probablemente sea más seguro, porque además te puedes guarecer debajo de un techito, puedes tocar una puerta, pedir ayuda, cosa que no puedes hacer en el carro, pero estás hablando de lugares con banqueta y la ciudad carece muchísimo de estos espacios, ¿no? Entonces, pues ahí está, esa sería la propuesta, Aristides Wally, de pedirle a la autoridad que actúe, que accione desde el sentido común, desde la ciencia y desde los derechos humanos. Esta gente necesita
y merece, para poder ejercer el resto de sus derechos humanos, lugares por donde caminar, con dignidad, con seguridad. No entre el perro muerto, no entre los matorrales, no para llegar todo alguateado a tu trabajo. O sea, no. Eso no está padre. Y creo que esa sería en concreto la propuesta de que quienes firman esos papeles, que quienes aprueban esos proyectos, tengan en consideración a estas personas y la vida también de esas otras personas que pues la arriesgan. Y uno como ciudadano no atraviesen arroyos, punto y se acabó. Va a seguir lloviendo, van a seguir corriendo los arroyos, es algo que a lo que no vamos a poder darle solución, al menos no en el corto ni mediano plazo. Aprendamos pues y no nos arriesguemos, que no llegó la pizza, pues el que la encargó sabrá entender que usted no pudo llegar. No sé, creo que esto lo debería estar diciendo con mucho mayor contundencia y repetición y repetición y repetición, porque a ver si así entendemos por los servidores públicos encargados de tal fin. Por eso necesitamos una ley buena y saludable y completa para que le diga o sea, la SEP, por ejemplo, en ese sistema de movilidad y seguridad vial está la SEP, que tiene que ver con esto que platicábamos acerca de las escuelas. O sea, es que están muchas instituciones allí en la versión original y ahorita, pues bueno, ay, ¿qué te digo? Ya no me quiero poner triste porque es domingo y apenas empieza el domingo. Yo creo que yo ahorita ya por mi parte, hello, tenemos aquí casi una hora, y yo sé que hay más cosas más temas que tratar, pero pues les agradezco muchísimo su atención y pues nos vemos la próxima semana, si les parece bien. Felicidades. Claro que sí, Cristina, muchísimas gracias por estar esta mañana en la tertulia. Muy importante lo que tenemos que comentar. Creo que cuando suceden estos acontecimientos, se pone a los ojos de todos la importancia de los temas que tú tratas en este programa y eso me parece muy valioso. Y nada más para despedirte, Hugo Moreno dice, muchas veces proponemos cosas y a los tomadores de decisión les vale. La planeación urbana debería ser un aspecto técnico, pero lo vuelven político y sin conocimiento. Dice Pamela Gallegos. Gracias, Cris, muy interesante tu sección, felicidades. Ahí está, pues muchas gracias, Cristina, te queremos mucho, pórtate mal y nos vemos muy pronto. Chao. Pues sí, Luis Fernando, yo creo que creo que cada vez más y con estos tipos de acontecimientos es evidente que se vuelve todavía más importante lo que Cristina trata en el programa, ¿no? Y pues ojalá que estemos de verdad contribuyendo de alguna manera a esto que llamamos la cultura de la movilidad. Así es, porque es básico para pues el buen vivir, movernos adecuadamente y tener las vías adecuadas y despejadas. Que nos limpien el camino, por favor. Que nos pongan sombrita porque si no, no se puede. Exacto. Sí. Y pues es tiempo de libros. Pues fíjate que es tiempo de libros, es tiempo de que estamos empezando el mes de septiembre, el mes patrio. Habrá muchos libros que pudiéramos comentar que toquen el tema de nuestra patria o de nuestra nación, como gusten llamarle. Y bueno, pues incluso pudiéramos platicar sobre estos dos conceptos o también platicar sobre muchas cosas. Recientemente estábamos platicando un tema que me apasiona y que bueno, yo los veo a ustedes, actores que dominan una gran capacidad de memoria, de abstracción, de contemplación, de expresión, o sea que es un conocimiento tan amplio, tan profundo, que se puede a veces llegar al no distinguir entre el arte de la actuación y lo místico incluso, porque bueno, hablábamos recientemente de la importancia de la respiración, ¿no? Cómo la respiración viene hecha, ejercicios de respiración adecuados para cada necesidad, ¿no? Cómo hablar con la voz de pecho, con la voz del estómago, cómo es todo eso que de repente uno dice, bueno, pues uno respira y ya, no necesitamos aprender a respirar. ¿Quién me va a enseñar a mí a respirar? Es lo más sencillo del mundo y de repente darte cuenta de que existe toda una gran cultura y la historia está llena de tantos casos de cómo los rituales pertinentes han llegado a puntos donde el estudio de la respiración
les abre caminos de conocimiento, de sensibilidad, de expresión, y todo empieza con aprender a respirar, ¿no? Claro. Yo en ese entonces, con lo que contaba, me acordé de alguna manera de decir las enseñanzas de Don Juan. Ah, sí, ¿por qué? Es que no me acuerdo. Pero yo me acuerdo que algo tenía que ver con la respiración, y pues regresé a las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Oh, muy bien. Fíjate que Carlos Castaneda, antropólogo, doctor en filosofía, un escritor muy exitoso que ha sido escrito, traducido en muchas lenguas, que ha sido muy criticado o también muy, pero muy elogiado. Entonces se ha convertido en un parteaguas de la cultura, sobre todo en el estudio de las tradiciones indígenas, de las tradiciones culturales ancestrales en México. Él se denomina un brujo, se firma como Nahual Carlos Castaneda, se afirma heredero de todas esas tradiciones chamanísticas del México antiguo, del México tolteca, ¿no? Y dice, bueno, se encontró con la posibilidad de recibir la enseñanza de un chamán, ¿no? De un brujo, de esos herederos de todas estas tradiciones que se van perdiendo poco a poco. Y dice que en su tesis de maestría él quería no dejar perder esa posibilidad de recuperar esa tradición antes de perderlas, porque pues, poco a poco la modernidad ha ido acabando con esos grandes conocimientos, que también recuerdo a Levi Strauss, ¿se dice? Levi Strauss, que elogiaba mucho todas estas culturas que de generación en generación y por muchísimos años, mucho más que los cristianos, mucho más que la tradición judio-cristiana, han venido desarrollando un sistema de conocimiento a través de la observación, de la experimentación, de la búsqueda, un conocimiento que se ha transmitido y que es amplio, muy vasto. Y decía Levi Strauss que los mejores biólogos, los mejores naturistas salidos de la universidad y con títulos de científicos, y con ellos se dan el nombre de científicos, la única verdad. Como dueños de la verdad. Dueños de la verdad. Y no les llega, decía Levi Strauss, pero ni a la mitad, mucho menos de la mitad del conocimiento que pueden tener en estas tribus indígenas que te conocen miles de efectos y circunstancias que pueden envolver a cada especie, a cada plantita, a cada raíz, a cada fenómeno de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, Carlos Castaneda encuentra a ese chamán que le va a ser su guía, con el fin de él estudiar al chamán, ¿no? De que el chamán se convierta en su objeto de estudio. Sin embargo, las cosas no sucedieron tal así, sino que en un momento se voltearon las cosas y él se convirtió en discípulo del chamán, y entonces el chamán utilizó la antropología más que la antropología ir al conocimiento del chamán. ¿Por qué? Porque entonces el brujo hizo su discípulo al antropólogo y convirtió al antropólogo en brujo, y entonces el brujo nuevo ahora sabe que la antropología puede servir como vehículo de expresión, pero no tiene la capacidad para explicar tantas cosas que no tienen que ser como la lógica nos ha enseñado, ¿no? O sea, hay cosas que la lógica, hay cosas que la ciencia no son capaces de conocer con ese vocabulario, con esos conceptos, con sus herramientas. Hay herramientas que se escapan a eso. Y entonces dice, bueno, yo te voy a enseñar a ser brujo, pero necesito saber si puedes tienes la capacidad, el talento para empezar a ser un iniciado en estos conocimientos. Claro. Y después de que él aceptó, le iba a enseñar, fue después de dejarle una tarea. O sea, te veo que estás muy cansado. Estaban en el patio de la casa de Don Juan, él estaba en cuclillas, lo miraba cansado, dice, ¿sabes qué? Esto va a decidir las cosas. Encuéntrame un sitio donde estés a gusto. Se metió a su casa, lo dejó en el patio, encuentra tu sitio. ¿Cómo que no? Dime más pistas, ¿no? Es una adivinanza, tú, si la sabes resolver, sigues, y si no, no se puede. Encuentra tu sitio. Pero es que no, déjalo.
estuvo toda la noche dando vueltas, sentándose a un lado, sentándose, y no sentía nada, no encontraba nada, no observaba nada. Después de 6 horas, ya cansado, empezó en su observación a darse cuenta que efectivamente había algunas percepciones de color en cada lugar que no había tomado en cuenta, y empezó a buscar por los colores, esos colores que de repente se combinaban de verdes, amarillos, verdes, naranjas, amarillos opacos, y empezó a notar que por ahí había una diferencia, pero no sentía su sitio, ¿no? Empezó a dar vueltas por todos lados, y en fin, quiso renunciar, ¿no? No es que yo no encuentro nada, me estás tomando el pelo, no sé, ya sabes qué, pero sí, ya muy noche. ¿Cómo me voy a regresar a mi casa? Cuando se regresó al patio, estuvo dando vueltas, tumbado, de boca abajo, patas para arriba, ¿no? Hasta que de repente encontró un sitio donde sintió que la piel se le puso de gallina. Se sintió que las corvas, ahora sí que se le encorvaban, ¿no? Sintió temor, sintió miedo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué me pasa esto aquí? Se quitó del lugar y ya sintió esa sensación de esa angustia, desasosiego, ¿no? Y se sentó en otro lugar a pensar lo que había pasado, y poco a poco le fue ganando ese día y se quedó dormido en ese lugar, ¿no? No pensando que se sentía bien, sino pensando en por qué allá se sentía mal, y aquí ni siquiera lo pensó, o sea, se durmió. Cuando despertó el brujo, don Juan lo estaba observando, riéndose. Veo que encontraste tu sitio, te felicito. ¿Cómo que encontré mi sitio? Pues sí, lo encontraste. No, yo lo que encontré es que allá me siento... ya empezó a acabar, atar cabos y todo eso. Y de alguna manera, casi, digamos, él encontró el sitio, y entonces el chamán accedió a darle las lecciones, empezando por los aliados, ¿no? Los aliados de don Juan: el peyote, el toloache, el humito, que tiene ahí una combinación de hongos, ¿no?, que se fuman, toloache, humito, ¿cuál era el otro? Peyote, en fin, cada uno de ellos tiene muchas maneras de utilizarse, y cada uno de ellos puede ser un aliado para entrar en un estado de percepción que lo haga gente de conocimiento. Entonces, para don Juan Matus, el brujo es aquella persona que ha logrado entrar a esos terrenos de percepción que lo diferencian de otras personas, ¿no? O sea, que puede observar cosas que los demás no podemos ver, ven más allá de lo evidente, como decía cierta caricatura, ¿no? Claro. Entonces, ahí don Juan le dice: puedes conseguir llegar a esos estados con el peyote, con los hongos, con el humito, pero nada más las primeras veces. Ya después no los necesitas. Claro. Ya encontraste el camino y las puertas para llegar a ese lugar. Qué maravilla. Antes de que vaya a entrar nuestra querida Arely Eunice con los pretextos, mira lo que me encontré. Domingo 3 de septiembre. Ándale. De 1961. Hoy en la tarde, don Juan recogió del campo dos plantas de atuna. Inesperadamente trajo a colación el tema de la hierba del diablo, y luego me pidió acompañarlo a los cerros a buscar una. Fuimos en coche hasta las montañas cercanas. Saqué de la cajuela una pala y nos adentramos por una de las cañadas. Caminamos bastante rato vadeando el chaparral que crecía denso en tierra suave y arenosa. Don Juan se detuvo junto a una planta pequeña con hojas de color verde oscuro y flores grandes, blancuzcas, acampanadas. Esta, dijo. Inmediatamente empezó a cavar. Traté de ayudarlo, pero él me rechazó con una vertiginosa sacudida de cabeza y siguió cavando un hoyo circular en torno a la planta, un hoyo de forma cónica, hondo hacia el borde del exterior, con un montículo en el centro del círculo. Dejando de cavar, se arrodilló cerca del tallo y limpió con los dedos la tierra suave en torno, descubriendo unos 10 centímetros de la raíz grande, tuberosa, bifurcada, cuyo grosor contrastaba marcadamente con el del tallo, que parecía frágil por comparación. Don Juan me miró y me dijo que la planta era macho, porque la raíz se bifurcaba desde el punto exacto en que se unía al tallo. Luego se levantó y echó a andar buscando algo. ¿Qué busca usted, don Juan? Quiero hallar un palo.
Empecé a mirar en torno, pero él me detuvo. Tú no, tú siéntate ahí, señaló unas rocas como 6 metros de distancia. Yo lo encontraré. Volvió tras un rato con una rama larga y seca usando la manera de coa. Aflojó cuidadosamente la tierra a lo largo de los 2 ramales divergentes de la raíz. Limpió en torno a ellos hasta una profundidad aproximada de medio metro. Cuanto más ahondaba, más apretada estaba la tierra, hasta el punto de ser prácticamente impenetrable a la vara. Dejó de cavar y se sentó a recobrar el aliento. Me senté junto a él. Pasamos largo rato sin hablar. ¿Por qué no saca usted la pala?, le pregunté. Podría cortar y dañar la planta. Tuve que conseguirme un palo de este sitio para que así, en caso de pegarle a la raíz, el daño no fuera tanto como el que haría una pala o un objeto extraño. ¿Qué clase de palo trajo usted? Cualquier rama seca de palo verde es buena. Si no hay ramas secas, tienes que cortar una fresca. ¿Pueden usarse las ramas de cualquier otro árbol? Ya te dije, solo de palo verde y de ningún otro. ¿Por qué, don Juan? Porque la hierba del diablo tiene muy pocos amigos. Y el palo verde es un árbol, es el único árbol de por aquí que se lleva bien con ella. Lo único que prende. Si dañas la raíz con una pala, no crecerá cuando la vuelvas a plantar. Pero si la lastimas con un palo de estos, lo más probable es que ni lo sienta. ¿Qué va usted a hacer ahora con la raíz? Voy a cortarla. Debes dejarme. Vete a buscar otra planta y espera que te llame. ¿No quiere que le ayude? Solo puedes ayudarme si te lo pido. Alejándome, empecé a buscar otra planta, combatiendo al fuerte deseo de rondar a hurtadillas a observar a don Juan. Tras un rato se me unió. Ahora vamos a buscar la hierba, dijo. ¿Cómo los distingue usted? La hierba es más alta y crece por encima del suelo, así que realmente parece un arbolito. El macho es grande y se extiende cerca del suelo, y más parece un matorral espeso. Cuando saquemos a la hembra, verás que la raíz se hunde por un buen trecho antes de hacerse horcón. El macho, en cambio, tiene el horcón de raíz pegada al tallo. Buscamos juntos por el campo de daturas. Luego, señalando la planta, dijo, esa es la hierba. Y procedió a cavar en torno a ella como había hecho antes. Apenas descubrió la raíz, pude ver que esta se ajustaba a su predicción. Lo dejé nuevamente cuando se disponía a cortarla. Al llegar a su casa, abrió el bulto donde había puesto las ataduras, sacó primero la más grande, el macho, y la lavó con una amplia bandeja de metal. Limpió cuidadosamente toda la tierra de la raíz, el tallo y las hojas. Después de esa limpieza minuciosa, separó el tallo de la raíz, haciendo una incisión superficial en torno de su juntura con un cuchillo corto y cerrado, quebrando la planta por ahí. Tomó el tallo y separó cada una de las partes, haciendo montones individuales con las hojas, las flores y las espinas y las espinosas vainas de semilla. Tiró cuanto estaba seco y comido de gusanos y conservó solo las partes intactas. Unió ambos ramales de la raíz, atándolos con los trozos del cordel, y quebró por la mitad tras hacer un corte superficial en la juntura, y obtuvo 2 pedazos de raíz de igual tamaño. Luego tomó un trozo de arpillera áspera y colocó en 2 pedazos de raíz atados. Encima puso las hojas en un montón ordenado, luego las flores, las vainas y el tallo. Dobló la arpillera e hizo un nudo con las 2 puntas. Repitió exactamente los mismos pasos con la otra punta de la hembra, solo que al llegar a la raíz, en vez de cortarla, la dejó intacta la horqueta, como una letra Y invertida. Luego puso los 2 pedazos del otro bulto de tela. Cuando terminó, ya había oscurecido. Ahí tiene las enseñanzas de don Juan, de Carlos Castaneda. Muy recomendable. Bueno, comentar que hay alrededor de 10 libros que completan la saga, y al final ya de su producción casi póstumamente se publicaron los pases mágicos. Ajá. Que son estas posturas y ejercicios como de yoga, como de kung fu, como de esas artes marciales, que acompañados con una especie de respiración medida, adecuada, estudiada, pues son los pases mágicos, ¿no? Claro. ¿Cómo le llama él? Tansegridad.
le llama a estos pases mágicos. Y bueno, pues para los amantes o seguidores o de todo esto de Carlos Castaneda y todo esto de esoterismo, pues estaría bueno ir a la transgeridad. Ya llegó mi querida Arely Eunice para los pretextos, pero hubo una cuestión ahí hace algunos años en que Carlos Castaneda declaró que era todo ficción y hubo ahí como una especie de revolución, así como que nos mentiste, ¿no? Este libro está genial porque esta edición del Consejo del Fondo de Cultura Económica está prologado con Octavio Paz. Y bueno, uno de los puntos que menciona es que sí, bueno, sí hay mucha ficción, pero es una ficción que no deja de ser un documento que tiene que ver con la antropología y con el estudio de estas culturas, y que bueno, no deja de ser ficción ni deja de ser un documento que tiene una gran validez científica. Pues ahí está, muy recomendable las enseñanzas, recomendable, no recomendado, recomendable las enseñanzas de Don Juan. Arely ya llegó, pero no, yo creo que está tímida porque no abre la cámara. Hola, guapa. Hola. Qué guapa estás hoy. Muchas gracias, muy buenos días. Recomendable libro y recomendado por Fernando en la sección de libros. ¡Qué genial! Muy buenos días. Muy buenos días. Fíjense que yo todavía no me lo leo, ¿eh? Me leí como que Los Caminos de la Vida desde que entré a la licenciatura en 2005, que ya hace un buen ratillo. Andaba por ahí rondando, un amigo lo leía muchísimo y le saqué yo la vuelta, la verdad, les voy a confesar, decía yo, no, porque estaba muy oloroso el libro de mi amigo. Pues mira, yo recomendaría los primeros 3 libros de la saga, que son Las Enseñanzas de Don Juan, La Realidad Aparte y El Camino Ixtlán. Después siguen una gran cantidad de libros. También hay uno que es muy mencionado, muy recomendado, que si no he leído, que son las Enseñanzas del Águila o El Vuelo del Águila, una cuestión así que tiene que ver con el águila. Y al final, de lo que comentábamos, estos pases mágicos, que bueno, ya es algo más práctico, ya es algo como para un taller, ¿no? De puedas tú llevar a cabo estos pases mágicos, esos pasos de gimnasia, de yoga, no sé, con una cierta ritmo de respiración que, bueno, pues te propician todo esto. Sí, fíjate que yo todavía no los leo, justo esos 3 me han recomendado, pero independientemente de los contenidos específicos del libro que desconozco y por lo tanto no voy a hablar de ellos, sí me parece bien valioso poder tener alternativas para las personas que están buscando percibir de otras maneras el mundo, ¿no? Es decir, sin hacer una apología de ninguna religión ni de ninguna creencia, pues sí, los humanos somos animalitos que buscamos ver siempre con nuevos ojos, aunque aparentemente sean las mismas cosas. Entonces, lo que sea que promueva en nosotros esa posibilidad de crear, de recrear, de imaginar, de darle otro enfoque a lo que aparentemente es lo mismo, pues siempre será muy, muy promovido por los humanistas, ¿no? Y pues la filosofía también, cómo no. Ya nos llegará el momento a don Juan y a mí de que yo me siente ya con un libro que no tenga esos olores tan peculiares. Me acuerdo que me decía mi amigo, te lo presto, y me lo extendía y agarraba yo el libro y me daba el olor y yo así, no, gracias, toma tu libro. Pero muy bien, no todos deben oler a eso, estoy segura de ello. Y fíjense que justo ahora sí que con el pretexto viene el otro pretexto, ¿no? Estaba yo, en la semana tuvimos la fortuna en la universidad, pues de celebrar el egreso de nuestros estudiantes de la generación anterior. Para todos quienes participamos y pertenecemos a la universidad, pues son manteles largos. Estamos celebrando el esfuerzo sostenido de mínimo 4 años de nuestros jóvenes, ¿no? De los jóvenes de todos nosotros, no de los jóvenes de la universidad, sino de esos muchachitos, ¿no? Que llegaron hace 4 años mínimo a la universidad, que sostuvieron un esfuerzo, un tesón, y que pajaritos a volar. O sea, es el momento en el que ellos terminan sus materias y viene probablemente a diferentes ritmos aquello de que se titulen y vayan al mundo de vuelta, ¿no? Nunca salieron de él, pero se abstraían a la escuela y volvían.
pues a brindarnos un poco la retribución que nosotros como sociedad hacemos al sostener la universidad, ¿no? Entonces, fue maravilloso, yo estoy muy contenta de haber participado, tuve la dicha y la honra de ser tomada en cuenta por mis muchachos como nombre de generación, ¿no? Le pusieron mi nombre a la generación. Muchísimas gracias. Y uno de las personas justo de estos muchachos, en algún momento se me acercó, lo recuerdo, porque se lo traje a colación. Le dije, ¿te acuerdas cuánto miedo tenías hace 2, 13, 4 años todavía de entrar a estudiar filosofía? Y sí, maestra, sí me acuerdo. Y mira qué bueno que le hiciste. Y este muchacho tenía miedo porque este muchacho fue cancelado en la preparatoria. Fue un muchacho que pasó por una situación ahí delicada, donde lo tendieron, y digo, lo tendieron en un tendedero del acoso, ¿no? Al muchacho. Entonces, cuando él recién entrada decía, oiga, maestra, es que ¿con qué cara voy a venir yo a estudiar filosofía si estoy cancelado, ¿no? Si me tendieron. Dije yo, bueno, y eso tiene que ver con que tú estudies filosofía, ¿no? Yo en ingenua total, ¿no? Esto de la cultura de la cancelación es algo que aunque ubican desde la Segunda Guerra Mundial los estudiosos de la cultura de la cancelación, pues el que sea popular entre nosotros es relativamente reciente, ¿no? Para dar un poco de luz para las personas que tal vez no están familiarizadas con el término, pensemos que la cultura aquí en este término de cultura de la cancelación consiste en una serie de creencias, de prácticas y de participación, ¿no? La cultura tiene muchos significados, es algo muy complejo, pero para estos fines pensémoslo así. La cultura es un conjunto de creencias, de prácticas y de participación. Entonces, cuando nos referimos a cultura de la cancelación, nos estamos refiriendo a una serie de creencias, de prácticas y de participación que giran en torno a la cancelación. ¿En qué consiste la cancelación? Bueno, la cancelación consiste en invisibilizar y menoscabar en algún territorio o ámbito de la vida de una persona su validez. Es invalidar, invisibilizar, señalar, ¿no? Entonces hay toda una cultura en torno a esto, una serie de prácticas, una serie de participaciones hacia lo que consideramos que debemos invalidar, invisibilizar y menoscabar. Por ejemplo, lo que le pasó a este muchacho, ¿no? Él llevó a cabo una serie de prácticas que fueron vistas por otras personas como prácticas violentas, impropias, susceptibles y dignas de ser castigadas. Sucede el tendedero, lo tienden al muchacho y entonces se activa la cultura de la cancelación en torno al muchacho. ¿Y de qué prácticas concretas va esa cultura? Se le empieza a excluir de espacios, se le empieza a señalar en redes sociales, se comienza a generar como una distancia, como hagan de cuenta que si lo encapsularan en aceite y anduviéramos entre el agua. Y entonces todo alrededor de este chico se comienza a abrir, se comienza a llevar a cabo un proceso de segregación, ¿no? Y entonces eso le sucedió en la preparatoria y eso trae consecuencias para quien recibe o quien es objeto, ese sujeto que se vuelve objeto de la cultura de la cancelación. De manera tal que cuando llega a la universidad este chico se cuestiona qué tanto derecho tiene a ocupar un lugar en una carrera que es filosofía, donde pues se llevan pues materias que tienen que ver justo con el discernimiento del bien, del mal, de lo valioso, etcétera, etcétera. Entonces traigo ese ejemplo a colación justo porque fue el pretexto que me hizo pensar qué implicaciones tiene el que nosotros practiquemos o rechacemos la cultura de la cancelación. ¿Ustedes han pensado un poco sobre este tema de la cultura de la cancelación? Pues yo sí, francamente sí he pensado en ello y creo que pues casos y casos, ¿no? Pienso que por un lado, si pensamos en un muchachito
de estas edades y tal, pues todo el mundo tiene derecho a rectificar y muchas veces porque estos temas del acoso y demás, pues también son, es decir, visibilizar lo desagradable, lo molesto que puede ser, es algo reciente, ¿no? Yo sí pienso que hay por ahí un proceso de construcción que tenemos que hacer aquellas personas que luego solemos ser insistentes cuando alguien nos gusta, ¿no? Porque durante muchísimo tiempo creímos que la insistencia era bien, ¿no? Que había el concepto de la conquista, ¿no? Esta idea de que cuando decimos que sí, cuando decimos que no, estamos diciendo que sí, y todo este tema. Pero bueno, volviendo al tema de la cultura de la cancelación, pues yo creo que hay casos y casos, ¿no? Yo reservaría como a quién cancelas y por qué razones y durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones. Me hiciste recordar este capítulo de Black Mirror donde te borraban, no sé si recuerdan ese capítulo de Black Mirror, pero hay una tecnología por la que si tú cometes un acto deleznable, te borran. O sea, te borran literal, tú vas por la vida y lo que la gente ve es como esta pantalla de la televisión que no se ve, que hacía shh, ¿no? Eso es lo que ve y tú tampoco puedes ver a los demás, ¿no? Ves circular a la gente, pero no puedes verlos y no te pueden ver y además sí te pueden ver en esa dimensión. Entonces saben que eres alguien cancelado, que es como lo que estás diciendo ahora, pues, ¿no? Creo que se puede convertir en una cultura de la segregación y se puede convertir también en una cosa que, como luego solemos ser muy injustos los seres humanos, andar cancelando a diestra y siniestra y por cualquier motivo. Y creo que ahí pues hay un riesgo, ¿no? De que yo, incluso se dan casos en los que pues yo acoso a Luis Fernando, por ejemplo, y él no me hace caso, pero entonces o al revés, él me acosa a mí, yo no le hago caso, y entonces en venganza él hace algo para someterme a mí a la cultura de la cancelación. ¿Sí me explico? Entonces creo que son cosas muy delicadas, porque yo te puedo venir a contar a ti que Luis Fernando me hizo algo terrible y en nombre de la sororidad y en nombre de no sé qué cosa, tú dices, ya no quiero a Luis Fernando porque yo te creo a ti. Entonces creo que ahí hay cosas que tendrían que matizarse y que como sociedad no sé si estamos preparados para tener ese tipo de conductas sin caer en la injusticia, en la falta de humanidad, en una serie de, y sobre todo en no darle derecho a las personas a rectificar. Yo pienso que este muchachito, pues no es lo mismo que Woody Allen, ¿verdad? Pienso yo. Sí, claro que no. Y bueno, también atenuando la cuestión cuando son jóvenes que están asediados y acechados por tantas ideas nocivas que la cultura de masas ha venido introduciendo, y bueno, también esta pobreza estructural que conlleva que muchos jóvenes se vistan de mala manera, estén preparados hasta cierto nivel y produzcan un aspecto que los segrega, los limita, no permites que se te acerquen porque seguramente te pueden hacer daño. Entonces, o apestan, en fin, y es toda esta cuestión que, bueno, pues no está en sus manos, ni de ellos, ni de sus tutores o sus redes sociales cercanas, de ayudarse, pues al contrario, se van profundizando las desigualdades y las carencias, y esto, bueno, pues hace que se segregue un sector, sobre todo cuando son jóvenes, ¿no? Claro, claro. Con base en esto que ustedes comentan, a mí se me ocurren dos preguntas, ¿no? Uno, ¿qué es lo que estamos cancelando, ¿no? ¿Estamos cancelando a las personas? ¿Estamos cancelando las prácticas? ¿O estamos cancelando participar o no participar de alguna dinámica, ¿no? Habría que preguntárselo bastante porque en el primer caso, es decir, en el caso de cancelar a las personas, por lo menos desde la filosofía, ¿no? Que tiene que ver con pensar definiciones y ese asunto, habríamos que preguntarnos qué es una persona, ¿no? O sea, estamos cancelando a ese ser que al mismo tiempo es producto de una malla de relaciones sociales, ¿no? Claro. Sí. Ahora, pensar desde dónde estamos cancelando o desde dónde estamos castigando y si ese lugar
desde donde estamos castigando o estamos cancelando, por no decir castigar, que bueno, o sea, de verdad podríamos decir perfectamente castigar, pero para seguir con la secuencia de conceptos, es el lugar desde donde estamos cancelando, es el lugar que permitirá llevar a cabo el objetivo de la cancelación. ¿Qué objetivo tiene la cancelación? ¿Dilapidar a una persona o señalar o visibilizar prácticas que ya no estamos dispuestos a tolerar, ¿no? Yo creo que más este asunto de la cultura de la cancelación, que me remite a otro capítulo de Black Mirror, donde a una, es brillante, chica, Black Mirror. Donde una chica pues le hacen pasar una y otra vez por una especie de castigo, porque ella grabó la del oso. La del oso, exacto, oso blanco. Entonces, yo lo que creo ahí es que hay, yo diría, ¿verdad? Algo que decía Antonin Artaud, que es que nada de lo que es humano me es ajeno. Entonces, de pronto estarán ustedes de acuerdo conmigo, hay un como neomoralismo que casi se convierte en la Santa Inquisición, en la que verdaderamente, y aquí van a brincar, yo sé, a lo mejor me cancelan, pero no se puede decir nada. No se puede decir nada porque estás en el riesgo de ser ya considerado una persona deleznable porque algo no te agrada, porque opinas en contrario de algún tipo de acontecimiento mediático, tal. Si tú dices, por poner un ejemplo, ¿verdad? Nada más así, fulanita de tal no es un artista o fulanito de tal no es un artista, entonces viene el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, ¿no? Ese tipo de cosas que yo creo que han cerrado de alguna manera o van cerrando de alguna manera también la perspectiva crítica de las cosas, que me parece muy triste porque creo que estamos entrando en una nueva era cultural a crítica de muchas cosas que están sucediendo y que se están volviendo incuestionables. Y me parece muy triste que un discurso que critica que haya estados de cosas incuestionables se vuelva incuestionable. Claro, es que es el, no voy a decir resurgimiento porque creo que nunca se ha ido, sino es la infinita capacidad de transformación del dogmatismo, ¿no? O sea, no se fue y volvió, sino que nunca se ha ido y pareciera que ante los embates de la crítica, el dogmatismo encuentra nuevas formas de adaptarse para sobrevivir, ¿no? Le llamamos dogmatismo justo a esta posición bajo la cual cualquier contenido específico, ponga usted el que quiera, la ciencia, la fe, fulana religión, fulana postura política, es incuestionable, ¿no? Y entonces ahí están las tablas de la ley y usted nomás acate y obedezca porque lo vamos a vigilar y castigar. Exacto. Entonces, no es nada distante cuando volteamos a ver, por un lado, lo que acontece en nuestro entorno inmediato, pero abrimos los libros de historia y también encontramos ahí que eso no es de ahora, pues que tiene ya un tiempo considerable aquejándonos como especie este asunto de el dogmatismo y el presupuesto filosófico que ahí está, es que nada cambia y que todo permanece. Pero este presupuesto aplicado a las personas va en contra de la apuesta contemporánea por la educación. Porque si nada cambia y todo permanece, entonces ¿para qué estamos educando a la gente? No estamos justo al apostar a la educación, apostando a que los seres humanos somos susceptibles de cultivarnos. Cultura quiere decir cultivo, etimológicamente viene de ahí, ¿no? El cultivo no es algo que está ahí, sino algo que buscamos desarrollar, que buscamos afinar, ¿no? Entonces, si no van a cambiar los humanos, ¿para qué nos esmeramos en educar, en señalar, en socializar? Es una pena que nos quede 2 minutos de programa porque creo que debemos retomar la próxima semana. Sí, porque creo yo con toda firmeza que el ser humano cambia de cualquier manera. Y justamente la educación se trata de que eso vaya
la sociedad y tal conduzcamos esa transformación y que no crezcamos ahí la humanidad como la verdolaga, ¿no? A tontas y a locas, ¿no? Que creo que finalmente de eso se trata la filosofía, el arte, la literatura, etcétera, etcétera. Y creo también que es importante esta cuestión de no cerrarnos. Yo voy a cerrar y te lo dejo para el pretexto de la próxima semana. Sí, lo abordamos la próxima semana. Este asunto de los teams, ¿no? Este asunto de los teams que a mí ya me tiene muy cansado, que si eres team frío, team calor, que si eres no sé qué, o sea, y entonces hay en lugar de que se esté produciendo una hermandad, hay una polarización de las posturas que van hasta el extremo de que nos vamos a pelear porque a ti te gusta que haga frío y a mí me gusta que haga calor. El otro día vi una publicación de una persona vegana que nos llama come carroña. Entonces digo yo, a ver, espérate un poquito, ¿no? Es decir, ¿por qué entramos en esa dinámica, ¿no? Tú eres vegano y es muy respetable y qué bueno que seas vegano y si de eso le hace bien a tu vida está muy bien, pero ¿en dónde está el punto en donde tú ya pronuncias un discurso de odio y me llamas come carroña? ¿Me explico? Pero bueno, ahí lo dejamos, ya nos queda nada para cerrar el programa de hoy. Muchas gracias, Arely. Entra más temprano para que podamos cotorrear un poquito más. La seguimos la próxima semana, nos vamos poniendo de acuerdo. Muchísimas gracias, tengan excelente domingo. Igualmente, y pues ya nos vamos el día de hoy de la tertulia, nos encontramos la próxima semana, Luis Fernando. Un placer compartir con ustedes esta tertulia y los esperamos con mucho gusto. Así es, este es un programa de la Licenciatura en Comunicación, Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Yo soy Alexia Almada. Luis Fernando Gómez Cota. Y nos encontramos en la próxima tertulia. Chao. Adiós. Bienvenidos amigos de la tertulia. Libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del Mix LR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del Mix LR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos.